Vencer el miedo. Poemas. Ejercicios. Disciplina. Escribe. Creatividad. Cuento. Inspiración. Nudo. Novelas. No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Una coproducción de Emprendiéndola y Editorial Pispirispis. Episodio 6. Epílogo. Hola, Tati. Buenas. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Fuimos pasando de Tatiana Gutiérrez. Tatiana. Nunca te dije doña Tatiana, No, todavía no tengo el doña. ¿no? Estoy lejos. Seguro. Ni siquiera los amigos de tu sobrina te dicen doña. No, esos con mayor razón me dicen Tati. Tatix. Lo más lejos pues que llegan es tía Tati. Eso está muy bien, muy bien. Y digo que nunca te dije porque, como dice el cabezote de este episodio, dice que este es el epílogo. O sea que se nos acabó la temporada 1. Se acabó. Es una sensación entre alegría y tristeza. Pues es triste como terminar. Pero finalmente yo creo que estuvo muy chévere el ejercicio, hablar contigo siempre pues es un gusto y porque sabemos que no es el último, ¿cierto? O sea, el último de esta temporada, pero no el último de estas conversaciones que nos traen siempre acá. Evidentemente no será, es el epílogo, tú tienes toda la razón, de la primera temporada, ya viene la segunda. Eh, de cierta manera lo que hicimos a lo largo de estos episodios fue ser podcasters primerizos en el tema de escribir, en el tema de libros, así como queremos seguir impulsando a nuestros oyentes que quieren ser autores primerizos. Total. Ese es ese reto, ¿no? El reto de publicar el primer libro. Y me imagino que muchos de los autores que tú has publicado por primera vez te han dicho, yo quisiera seguir publicando, es mi sueño. Sabes que sí, yo creo que eso es un poco como, como el tema de los tatuajes, Mm, que siempre está ahí nomás. mentira. Y mentira que terminan tatuados todos, algo así. Pero sí, sí me ha pasado con varios autores que quieren seguir publicando, les parece que terminan haciendo el ejercicio y, y les gusta. Pues hace muy poco me encontré con uno de los autores, Octavio Izaza, que Ujú. hizo su libro con nosotros el año pasado. Justamente después de pandemia empezó a publicar en Facebook y a hacer como todo su, no, pues como a desahogarse ahí y empezó a encontrar que tenía muy buen público Ajá. y que no lo hacía tan mal. Entonces finalmente nos convocó y terminamos publicándole el libro. Ese es un muy buen caso de autopublicarse, Sí. porque justamente él llega con, no recuerdo cuántas páginas eran en Word, y terminamos justamente haciéndole el libro y está feliz. Hace poco me lo encontré en la Feria del Libro de Manizales y me estaba diciendo que ya va adelantando Ya su tiene material. segundo libro. Bueno, maravilloso que lo podamos hacer también. Se vuelve adictivo. Yo no me acuerdo la historia de este tema de los tatuajes, que dicen que los tatuajes tienen que ir tienen que ser en número par o impar, Impar. ¿cierto? Tienen que ir impar. Lo mismo con los autores de libros, entonces ya saben quiénes se lanzan. Mínimo tres. Mínimo tres, porque pues uno no es sino número primo, y entonces hay que completar el tercerito para Sí. uno sentir que ya. En esta primer temporada, pues lo que hicimos fue como ese viaje introductorio a lo que significa publicar por primera vez. Y pues les queremos hacer este recorderis en este episodio recorderis de esas conversaciones que tuvimos. Y fíjense cómo fuimos pasando de
recomendaciones muy sencillas sobre cómo ir perdiendo el miedo a soltar la mano y demás. Y finalizamos en temas ciertamente complejos de, bueno, qué se necesita para uno hacerse público y también para imprimir por sí mismo uno su primer libro. Pero entonces démosle una recordadita allí a ese primer concepto sobre cómo arrancar el fenómeno de escribir. Yo sigo pensando que sí es bueno uno arrancar como con un tema en la mente, o sea, Ujú. como arrancar con una intencionalidad, así sea muy vaga, pero arrancar. Creo que es Exacto, como yo creo, exacto, eso fue como la primera invitación, lo que tú decías ahorita, la palabra exacta, perder el miedo. em, y esa es como la invitación inicial, perder el miedo y recuerda que hicimos unos ejercicios porque hablábamos también de la importancia de tener una disciplina y de que pues escribir es como un músculo que hay que ejercitar constantemente. Entonces, recuerda que hicimos unos ejercicios, recuerda que hablábamos también un poco de que cualquier cosa es un tema, todo depende de desde dónde y cómo se aborde, pero finalmente cualquier cosa es un tema, que todas las historias están en tu cotidianidad, están alrededor, están en el patio de la casa, em, porque recuerda que el arte, cualquier tipo de arte, incluida la escritura, se trata como de ofrecer tu mundo interno al mundo externo y al mundo entero. Y en esa misma medida, pues, recrearse y alimentarse como de toda esa cotidianidad, eh, digamos que es como la clave. Sí. y qué bueno que dijiste eso que involucraste la palabra arte, porque creo que también por ahí pasamos un poco eh, con el tema de el hecho de que sea arte no quiere decir que no se tenga que hacer a diario, que se haga cuando uno quiere, como, ay, no, si me entran las ganas, pues le hago y si no, pues no le hago, sino esa idea de si de verdad quieres ser un autor primerizo, pues va a involucrar que te comprometas. Claro, la disciplina es importante en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Pero sí, digamos que hay unos espacios como de creatividad, donde uno tiene que de verdad, pues, como esperar esa inspiración y demás, pero también es importantísimo ese día a día, ese estar ahí, porque finalmente eso te da cancha, te da Ujú. experiencia, te abre el panorama, ¿cierto? Entonces, pues Hay que... claramente la disciplina es importante, es muy importante. Hace poco murió el maestro Botero Ujú. y justo escuchaba una entrevista donde él decía eso, exactamente, él decía, yo estoy siempre en el taller, siempre haciendo alguna cosa, pero yo me Así levanto a es. trabajar todos los días, o sea, con horario y demás. Entonces, sí, es Claro, porque importantísimo. la inspiración no hay que esperarla, también hay que salir a buscarla, entonces eso es vital. Recuerdo también alguna vez leyendo a Quino, el autor de Mafalda, De que la Mafalda. amo, pues yo soy Mafalda eh, y decía eso, decía, yo me levanto súper temprano y lo primero que hago es empezar a leer noticias, todos los periódicos que pudiera leer, porque pues Claro. además obviamente con toda la carga filosófica y política que tiene Mafalda, Ujú. pues, pero empiezo a leer, me siento a escuchar noticias, a esto, y de ahí me llega la inspiración Ujú. para que yo a las 5 de la tarde sí o sí estoy sentado escribiendo mm, pues lo que va a decir Mafalda mañana. Entonces, es eso, mira, o sea,
Y volvemos ahí, empata un poco también todo esto que hablábamos de que cualquier cosa es inspiración y de cualquier cosa se puede hablar. Y ejemplos como ese hay varios. Ahora que tú lo dices, me hace pensar también en alguna vez que escuchaba sobre la disciplina que tenía Pablo Neruda también alrededor de la escritura y cómo invitar a sus amigos a comer a la casa se convertía en la fuente máxima de inspiración para después al otro día sentarse y escribir básicamente sobre lo que hablaron los amigos Se en sentaba a la jalarles mesa. la lengua. Sí, como la gente sabía, obviamente. También Gabriel García Márquez y esas historias sobre la historia de Cien años de soledad y cómo su esposa en últimas le pregunta cuando viene el señor a cobrarles el arriendo. Y dice, bueno, pero la plata del arriendo. Y ella por un ladito le pregunta, Gabo, ¿y cuánto demora usted en acabar de escribir esa novela? Y que él calcula como, pam, 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 no, tantos meses. Pero podía calcular los meses, básicamente porque él sabía, yo me siento de tal hora, todos los días, más o menos produzco tanto, entonces pues puedo calcularle, ¿no? O sea, Ujú. es como esas personas que admiramos tanto en la escritura y que son artistas, en últimas, pues también tienen ese chip involucrado de trabajo y de entrega. Y al mismo tiempo, una palabra que tú usaste allí y es lo que uno hace en últimas es para entregarlo. Ujú. Hay un libro que me estoy leyendo en este momento, en el momento pues que estamos grabando este episodio, que se llama La Práctica, de Seth Godin. Seth es un autor usualmente de temas de marketing, pero él también tiene una alta carga de pensamiento filosófico alrededor del trabajo. Eh, y él es muy crítico de trabajar simplemente por rellenar. Y en el libro, básicamente es una invitación, es una provocación a todas las personas que trabajamos con el conocimiento y es a entregarlo. Dice, usted no puede hacer un trabajo simplemente para guardárselo para usted. O sea, preséntese a trabajar, haga su trabajo, pero también entréguelo, délo a conocer. Si usted lo que hace es ideas para que otras personas vendan más, pues cuente eso en algún lado, escriba un libro, literalmente Yo dice, entendí escriba un eso, libro, hago podcast, haga lo que sea, pero entréguelo porque es que eso los actos de creación son pues para dar. claro. Es que eso es una frase muy, muy conocida que reza justamente eso, el que sirve es el que sirve, ¿cierto? Entonces, es eso, es entregar lo que tienes adentro al mundo Hay que dar. entero. Tal cual. Y en este viaje que hemos tenido en estos episodios, pues también valga decir que también hemos recibido algunos comentarios, unos muy bonitos, gente que nos dice, oigan, ese tema definitivamente había que tocarlo. Yo me sueño también escribiendo mi libro. Las conversaciones son muy amenas. Un saludo por ahí a Beatriz López, si nos está escuchando, que nos dejó ese mensajito de saludo a Tatiana también. Ella no te conoce, pero dice, esa conversación que tienes con Tatiana es tan fluida y tan rica que pues siento como si ya la conociera. Y también tú recibiste por allí comentarios como de, Claro, de ese me don encantó. Gonzalo Arango, que nos hace una reflexión súper bonita, que aprovecho para saludar a don Gonzalo, con respecto también a ese tema de que con todas estas nuevas tecnologías y demás, pues el libro está ya muy perdido Ujú. y justamente lo que queremos y sabemos es que no. O sea, el libro es tan fuerte y tan poderoso que finalmente ha sabido sobrevivir a todo esto. Ujú. Entonces, bueno, ahí está. Ese comentario me dejó a mí, me gustó mucho, me dejó pensando muchas cosas bonitas porque él casi que nos puso a un nivel de estar haciendo una quijotada, Sí, como lo de, dije. De hecho, oiga, usa la palabra. ahí metidos Sí. en una vuelta que hoy en día pocos quieren y gracias por el comentario. Y también recibimos por ahí una pregunta, comentario
de alguien que decía como, bueno, muy bonito lo de escribir el libro, pero yo quiero ser un bestseller, yo quiero ser el más vendido. Y casi que ponía el tema sobre la mesa de, bueno, ¿y cómo se puede lograr eso siendo un autor primerizo y con una inversión muy baja, ¿no? Es como una de esas preguntas que llegó por ahí, que de una u otra manera nos ponía también como a pensar en algo que tú dijiste en uno de los episodios y es mejor empezar a escribir sin esa expectativa de voy a ser el más vendido, le voy a vender esto a Netflix, sino déjalo ser, ¿no? Y creo que en varios capítulos dejamos esa idea allí flotando de dejar ser lo que uno está haciendo, sea que lo esté escribiendo, lo esté ilustrando, esté tomando las fotos, lo que sea para su libro, pero déjelo ser, ¿no? O sea, como dejar respirar. eh, ¿Cómo es que tú le dices? El dejar Reposar el texto. reposar el texto Eh, y él buscará su camino, ¿no? Si va a ser un bestseller, pues lo será, ¿no? Es difícil provocarlo y siento que es muy difícil provocarse a uno mismo ser un autor muy comprado cuando uno apenas está siendo un primerizo. Sí, sí, es complicado, pues digamos que, y además que es que cuando uno publica, mm, mejor dicho, yo te aseguro que no es posible dar ese dato previamente. Eso pasa o no pasa, pero nadie sabe, o sea, uno lo publica y eso no sabe, nadie te puede decir eso dónde va a llegar realmente. Ujú. Eh, y en esa misma medida, pues no sabemos, ¿cierto? Claro. Mejor dicho, si alguien te lo dice, te aseguro que te está timando porque claramente no es posible. Pasan cosas como que publicas con toda la expectativa de que, es que esto es una locura para el mercado de hoy, no sé qué, y finalmente no pasa nada. Y todo lo contrario, terminas publicando porque pues sí, es interesante, puede funcionar, sí. Y terminas siendo, y terminas imprimiendo 2 y 3 veces, sí, reimprimiendo dos y tres Reimprimiendo. veces. Entonces sí, es muy difícil y de verdad, te lo digo en serio, o sea, y se los digo en serio a los, si alguien les ofrece eh, pues que serán éxito rotundo, dúdenlo, por favor, o sea, duden Sí. de ese, porque no es posible, eso no es tan fácil medirlo, o sea, Ujú. sí, claro, uno tiene como una idea de que se está moviendo en el mercado, de cómo más o menos, qué tipo de públicos o qué tipo de nichos se pueden encontrar, pero de ahí a decirte vas a ser el más famoso en un año, pues mejor dicho. O sea, no es posible medirlo de esa forma. Y creo que eso nos lleva a generar como esas primeras conclusiones de esos primeros episodios donde estuvimos asentando las bases y es la escritura es un ejercicio que hay que hacer ojalá a diario, es un músculo que hay que ejercitar y es también una actitud en últimas frente al ejercicio de escribir, de dejarlo ser, de no tener esas expectativas tan fuertes y ponerle esa presión tan dura eh, pues porque pues puede pasar como sucede también en fenómenos de emprendimiento, que es mi tema, de cómo alguien le mete todo el corazón y todas las ganas, pero cerrado a la idea de si mi empresa no es la más grande del mundo, no va a funcionar y pues básicamente te pones tanta presión que incrementas las probabilidades de que te vaya mal. Entonces, es mejor presentarse al trabajo, hacer el trabajo y que las cosas vayan tomando su camino. Y en los últimos episodios de nuestra temporada quisimos tomar un poquito de distancia, eh, también para ir generando esa expectativa, o sea, como eh, no, ¿cómo es que dice en la película esta del Resplandor? Que no todos son juegos. Eh,
no estar, que tanto trabajo sin juego vuelven a Jack un loco, vuelven a Jack una persona tonta, algo así. Vamos a hacer la verificación para ponerlo en las notas del episodio. Ok. Pero en esencia es, sí, o sea, hay que seguir haciendo el ejercicio, hay que seguir escribiendo, hay que seguir dándole. Pero también quisimos tener esa visión como de, bueno, tomemos un poquito de distancia y miremos el libro como la posibilidad, ¿no? Y el libro puede tomar muchas formas, puede tomar muchos caminos, puede ser de ficción, de no ficción, puede ser ilustrado, no ilustrado, o sea, hay muchas vertientes y me gustó mucho como ese último pensamiento que llegó en ese episodio de tantos tipos de libros como tantas posibilidades de hacer un libro, o sea, es increíble. Y más hoy en día, ¿no? Sí, 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 total. O sea, bueno, está em, el digital, Ajá. el libro digital. eh, es que yo estoy tan separada como de eso que hasta la palabra me cuesta. Pero no, finalmente también lo hacemos. Mm, y pues lo que hablas tú, ¿cierto? O sea, hay infinidad de maneras de presentar un texto, finalmente, ¿cierto? De presentar una historia. Ajá. Mm, y eso todo habla, porque el diseño pues es fundamental a la hora de presentar, ¿cierto? Eso es como, no sé, voy a decir cualquier cosa aquí desde la ignorancia sin que me vayan a condenar, pero es como hacer una obra de teatro, un montaje para teatro, la iluminación, el sonido, el vestuario, todo habla. Todo me está diciendo algo de esa obra, todo me está diciendo eh, el tono, lo que estamos hablando, ¿cierto? El enfoque de lo que... porque es que una misma historia cambia, depende exactamente de quién la cuente, ¿cierto? Entonces, sí, todo habla. Y en temas de libros, el papel, el diseño, la colorimetría, todo habla también del autor, del texto, de lo que quiero decir. Entonces, sí, hay formas de hacerlo, muchas. Y eso que no nos metimos ni con los audiolibros, ni Imagínate. con todas esas otras posibilidades multimedia que en últimas también terminan siendo una forma de realizar una publicación, pues que resulta más enriquecida para ciertos dispositivos y cosas por el estilo. Eh, pero sí quisimos hacer esa distinción en ese episodio de sí, hay unas categorías, y sí está bien, lo que te decía, que uno como autor tenga una visión de lo que quiere de su libro también es chévere, también es Claro, interesante, no, 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 ¿no? y es clave, Soñarlo. y además es clave porque es que pues de ahí parte todo, ¿cierto? Finalmente, eh, pues uno, digamos que uno lo que trata es justamente de plasmar como esa, pues digámoslo así, ese sueño que el autor tiene, ¿cierto? Él se lo imagina, él sabe mejor que nadie qué dice ahí y cómo puede. Entonces él se lo imagina desde el principio, claro. Uno trata siempre, siempre de llevar pues como esa idea a buen término, em, guardando obviamente siempre pues como que, ¿cómo se dice? Como las técnicamente, pues Ujú. como técnicamente y desde ese hacer, lo que sé hacer, puedo darle vida a lo que tú quieres, a lo que tú como autor estás queriendo expresar, además, porque es que finalmente es tu expresión. Entonces, sí, pues, mm, digamos que eso es como lo que ahorita que hablábamos de servir, pues justamente ese es como el servicio, ¿cierto? Lo que uno sabe hacer y lo pone al servicio de.
Y a peligro de sonar repetitivo, hay que dejar ser las cosas y hay que tener esa actitud también de abandonar en cierto momento y de desapegarse, porque tú nos decías, generalmente el libro que el autor se imagina al principio, usualmente no es el que queda impreso al final, porque pues en ese proceso pues pasan cosas y termina uno tomando decisiones pues que van en esa coherencia, ¿no? De yo me imagino esto de esta manera, así, 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 pero en el proceso pues terminas tomando decisiones, obviamente a la luz de muchos factores. Claro. Si me lo permites y si me lo permiten, vuelvo a citar a Octavio Izaza. Cuando yo me senté con él la primera vez, él me dice, es que yo me imagino un libro, pasta dura, no sé qué, esto. Casualmente estamos al lado de una librería. Le dije, camine y le muestro. El libro de él es un libro súper ameno, que es un libro de lectura, que tú puedes, es el libro que uno se lleva para el viaje, para Ujú. leérselo en el bus, para leérselo en el avión, para tener ahí, ¿cierto? Como, porque además son historias cortas. Ajá. eh, pues un libro de pasta dura para este tipo de público, pues no es como el más mm, recomendado, ¿cierto? Entonces, finalmente sí, lo que estamos hablando, o sea, él llega con una idea muy puntual, mm, pues miremos si eso es lo que realmente el libro necesita, ¿cierto? Y es esa conexión, y ahí entramos en el último episodio, esa conexión que el editor, la persona que es profesional en el tema, le ayuda al autor a tener con el público, ¿no? Ese rol que también tú has señalado de como editora, tú buscas representar a esos lectores y en esa representación de los lectores empezar a tomar esas decisiones que van a llevar al libro a ser el que debería, al que debe ser, al que hace más sentido y es más pertinente para quien va a tener el libro en últimas y lo va a disfrutar. Tal cual, esa es la palabra, que sea pertinente lo que pienso con lo que... Y justamente, tú porque me lo has escuchado decir muchas veces, y es que cuando uno está haciendo el papel de editor, justamente lo que hace es el papel de lector, porque el libro, el texto se tiene que defender solo, el texto tiene que expresar, es decir, como se lo digo yo a los autores, o sea, tú no te puedes ir de puerta en puerta explicándole a todo el mundo es que yo quería decir esto, no, o sea, el libro, el texto se tiene que defender solo. Y ese es justamente pues como el trabajo que se hace. Uno se pone del lado, en ese caso uno sí se pone del lado del lector, eh, y ahí es donde empieza el trabajo y empieza pues como la magia de volver ese texto un libro que pueda ser expuesto. Claro, y creo que para finalizar este episodio, que es el final también de la temporada, y, y todo lo demás, algo que nos hizo falta posiblemente en el episodio anterior donde hablamos de autopublicación, eh, creo que tiene que ver con hacer esas distinciones de algunos roles que se van jugando en medio del proceso. Y yo te decía la vez pasada, autopublicarse no quiere decir que uno tenga que hacer todo, o sea, hay tareas, hay una serie de tareas y de roles que están en todo ese proceso de llegar a la publicación, ya sea con una editorial o sea uno mismo autopublicado, pero que yo erróneamente pensaba que era que uno hacía todo, que cuando decían autopublicarse, ¡ay! Me va a Qué tocar, cansancio. ya me cansé, o sea, no solo me toca escribir el libro, también me toca corregirlo, me toca diseñarle la portada, me toca entender de eso cómo se manda a imprimir, o sea, son muchas tareas que están ahí involucradas. Sí, para complementar el episodio anterior, tú nos dijeras, mira, tareas fundamentales que están en ese proceso, que tú no tienes que hacerlas todas, que puedes buscar un servicio para que te ayuden en esas tareas. ¿Cuáles serían esas tareas, digamos, como
las gruesas, las principales. Sí, digamos que ese proceso del texto en tu computador, Eso, el libro en tu mano, es perfecto. justamente lo que podemos hacer y es revisar el texto, editarlo, revisar la ortografía, Que no haya por ahí una palabra mal mal puesta. puesta, los problemas de tipeo se ven mucho, que uno Ah, ok. los pierde de vista también, pues de tanto estar mirando y leyendo y releyendo, el diseño, la maquetación, todo. Ah, ¿Qué es maquetación? Es maquetear el libro, pues. El libro hay que Eh, maquetearlo. Pues hay que, sí, hay que hacer ¿cómo se? Ole, yo no sé cómo se. como decía una profesora mía, explicarlo con palabras. Sí, es hacer la maqueta del libro, justamente, pues en el programa, donde va a ir el texto, donde va a ir Ah, ok. mm, las ilustraciones, si es el caso, cómo va a ir el texto, si va a ir todo sangrado o no, si va a ir a un lado o al otro, Los tamaños de letra, me las imagino. fuentes, la numeración, eso es maquetear un libro. Ah, ok. Todas esas decisiones que en últimas hacen que el libro luzca como va a lucir, ¿no? O sea, Exacto. se va. Y eso se complementa con el diseño, finalmente, Ok. ¿cierto? No es lo mismo maquetear, solamente maquetear un libro que diseñarlo, ¿cierto? Digamos que ahí sí hay una diferencia porque tiene que ver todo el tema de las fuentes, tiene que ver todo el tema y que no me maten mis amigos diseñadores, pues que son súper puristas como en esas cosas, pero sí, o sea, finalmente es como todo eso. Y ya volver eso un archivo que se pueda imprimir, porque tiene que tener también como unos mínimos, pues para que te lo reciban en la imprenta y puedas imprimirlo. Eh, ya viene todo el tema de impresión, que es otro cuento, ¿cierto? Con las planchas, con los colores, con las bla, bla, bla. Y de ahí viene todo el proceso de armar el libro, que es un trabajo muy manual, súper bonito, Ujú. eh, que entre otras cosas es muy femenino. Es un trabajo muy femenino Ok. el de armar un libro. Claro, seguramente hay hombres también, pero pues de un equipo de 20, Sí, 18 sí. son chicas, porque sí, es muy manual, es muy de cuidado, y ya, tienes tu libro. Ah, por fin, por fin, por fin. Pero la buena noticia entonces, Tati, es eh, todas esas tareas intermedias entre yo tener mi archivo en Word o en el procesador de texto que haya elegido y el libro ya listo, pues hay servicios que nos prestan esa ayuda de poder avanzar, así como en la parte previa de escribir pues también hay gente que enseña algunas cosas, algunas técnicas, pues también hay una ayuda en últimas allí, apoyo de editoriales y editoras como tú, como la editorial Pispirispis, y me imagino que hay, pues, obviamente muchas otras Sí, editoriales claro. que prestan ese tipo de servicios. Si uno necesita, pues, como me imagino que si se toma la decisión de necesito cierto tipo de ilustración, pues, obviamente hay que buscar a alguien que sepa hacerla. Bueno, o sea, Sí. no está uno solo en el mundo y eso para mí es es una buena noticia. Y también para nuestros oyentes que quieren ser autores primerizos, no están solos en el mundo, no se preocupen que personas como Tatiana, como la editorial Pispirispis, pues siempre van a estar ahí con todo el cariño y con todo el amor, créanme, dispuestas para poder apoyar todo ese lindo proceso en el cual en últimas uno puede decir ya al final, Lo tengo, tengo mi libro. tal cual. Y al final cuando uno tiene su libro, pues en últimas eh, siento que sucede lo mismo que sucede en el emprendimiento, que tengo mi empresa y ya va a empezar a funcionar, realmente no es el fin, es el principio. O sea, como que
listo, cumpliste un hito, abriste tu negocio al público, abriste tu empresa, pero ahora es donde viene lo bueno, ¿no? O sea, darla a conocer, que vengan los clientes, y lo mismo pasa con el libro, o sea, terminó, el libro está ahí, pero pues tú tienes que empezar a tomar decisiones, me imagino, como autor. Y ahí hay un camino muy bonito también, empezar a mostrarlo al público y para eso vuelvo al cuento con todas estas plataformas, hacer no sé, mostrarlo mm, con invitados, tú mismo, empezar a moverlo desde ahí. Tiene una gran ventaja con respecto, digamos, como al otro camino. Y es que, pues, finalmente lo que vendas es lo que recibes, Ujú. ¿cierto? Porque no hay esa intermediación también. Entonces, pues que como hablábamos también creo que en el episodio anterior, eh, pues claro, hay una fuerza importante que hay que hacer desde el lado editorial. Entonces, pues en esa medida ellos tienen que recibir, ¿cierto? Eh, y en este caso de autopublicarse, pues digamos que como se corta toda esa cadena, pues finalmente lo que se recibe es lo que se recibe, es completo. Y ahí para darle noticias a nuestros oyentes, spoilers, en la próxima temporada estaremos tocando parte de esos temas, tendremos invitados, o sea, ya va a haber, por lo menos ya tenemos uno planillado, un autor que nos va a hablar sobre cómo fue ese ejercicio de ser autor primerizo, armar su primer libro, autopublicarlo. Eh, y también estaremos conversando, dándole continuidad a unos episodios que nos quedaron ahí en remojo, como el de tipos de libros. Dijimos, oiga, esto da para 2, 3, 4 episodios más, entonces allí estaremos profundizando y también estaremos haciendo eh, una pequeña mirada de esos elementos de la industria editorial que llaman tanto la atención muchas veces. Seguramente tocaremos el tema de los derechos y de la gestión de derechos y la negociación de derechos, Es, que es un es, mundo esos son, vasto. sí, la verdad es que sí. Y además me encanta. Me encanta ese tema. Ahí está, entonces posiblemente en la segunda temporada tendremos un episodio solo para hablar de derechos y de gestión de derechos y negociación de derechos. No dejes que otro negocie tus derechos que tú puedes negociar, no sé cómo lo vamos a poner, pero algo por el estilo. Y esto simplemente para decirles que aquí vamos a estar, que vamos a seguir conversando. Este ejercicio me encantó. Yo pues confieso que es la primera vez que me siento, pues le confieso a los oyentes, tú ya lo sabías, pero que me siento pues como al frente de un micrófono, pues como tan seriamente, será, digamos, como con la disciplina de hacer un podcast, pero me encantó, es que conversar contigo siempre es muy bueno. Muchísimas gracias. Igualmente, el sentimiento es mutuo. Y esto como los tatuajes y como los libros, pues uno no quiere hacer uno ni dos, sino tres por lo menos. Entonces esperamos estar aquí por lo menos 3 temporadas conversando sobre estos temas. Recuerden, no vayan a dejar para mañana lo que pueden escribir hoy. Un gusto, Tati. Siempre será un gusto conversar contigo. Lo mismo digo. Muchas gracias. Chao. Chao. No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Es un podcast de Emprendiéndola y Editorial Pispirispas. El diseño sonoro y la música original es de Frank Valencia. Los textos y la idea original son de Tatiana Gutiérrez y Alexander Parrales. Este podcast es una producción de INIAR Audiolab. Más información en iniar-audiolab.com.